Hola, les habla Iván Gómez y bienvenidos a mi presentación sobre movimiento rectilíneo uniforme MRU y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRUA. En este video explicaré paso a paso el ejercicio realizado desde la simulación, recolección de datos, gráficas y conclusiones hasta los cálculos adicionales que permiten comprender mejor estos tipos de movimientos. Comencemos. Bueno, acá tengo el anexo 1 de la tarea 1, cinemática en física. Para este primer ejercicio, que es el simulador en línea, nos dice que el paso 1 es el ingreso e interacción con el simulador. Como pueden ver, aquí yo lo tengo por este ladito. Este es el simulador, del cual pues ustedes están viendo ya en pantalla, donde vamos a realizar pues todos los pasos. Nos dice que el primer paso es interactuar con el simulador, abrirlo e interactuar. Aquí ya lo tenemos. Este es el simulador. Nos dice ajustar suelo, usar vectores, animación, la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Listo. Y aquí encima nos muestra como las tablas, pues, donde nosotros, donde nos va a arrojar los datos, dependiendo de los valores pues, que nosotros nos hayamos indicado. Entonces, para el paso número 1 es ingreso e interacción con el simulador, que ya está listo. Aquí nos explican todos los pasos, cada uno de los ítems que contiene el simulador. Para el paso 2 nos dice configuración de los valores iniciales. Nos dice que ajuste con los deslizadores los valores de posición inicial, velocidad inicial y aceleración según los datos indicados a continuación. Entonces vamos a llenar con cada uno de los datos o los valores pues con lo que nos indica que el archivo. Nos dice que la posición inicial debe ser igual a 0. Como pueden observar acá, ya se encuentra igual a 0, la posición inicial. Ahora nos dice que la velocidad inicial tome el último dígito de su número de documento y úselo como la parte entera de la velocidad inicial en el simulador. La parte decimal la elige usted. Ejemplo, 3.5, 3.9. En este caso, mi número de documento termina en 3. Entonces, para este ejercicio, vamos a ver por acá, yo voy a escoger 3.4. Entonces, aquí vamos a poner la velocidad inicial en 3.4. Listo, ya quedaría. Ahora, nos indica que para la aceleración inicial debe ser igual a 0. Aquí está en menos 4, la vamos a poner en 0. Ahí ya quedaría en 0. Entonces, nos dice ahora, haga clic en el botón ejecutar simulación y espere a que este se detenga cuando se muestre en la pantalla animación detenida. Listo. Vamos a darle play, vamos a darle iniciar. Listo, animación detenida. Una vez ya nos arrojó los datos, aquí yo tengo otro archivito, pues donde tengo como toda la información ya de los pasos y demás. Entonces, una vez con esta primer configuración, nos arrojó lo que acabamos de ver anteriormente. Aquí tengo donde la posición inicial es 0, donde la velocidad inicial es 3.4, que fue mi número de documento y el decimal que yo escogiera, y la aceleración inicial es igual a 0. Aquí tengo el pantallazo, o más fácil lo vemos acá. Estos son los valores que nos arrojó. Esto lo vamos a exportar, que yo ya lo tengo exportado, lo tengo ya en una tablita adicional y se las voy a mostrar acá. Esta es la tablita con los valores que me arrojó el simulador para estos primeros datos. Ahora, vamos a seguir viendo el archivo. Nos dice, finalmente, dé clic en el botón exportar. Listo, ya lo hicimos, ya tenemos la tabla con los valores que nos arrojó esta primera prueba. Ahora, segundo, me dice, realice la instrucción anterior cambiando solo el valor de la aceleración por un valor mayor a 0. Entonces, aquí yo ya hice la prueba y en este caso coloqué que la posición inicial, es igual a 0, la velocidad inicial es igual a 3.4 y la aceleración inicial va a ser igual a 2.3, un valor diferente de 0. Entonces, vamos a hacer la prueba aquí en el simulador. Colocamos aquí 2.3 y le vamos a dar play. Listo, una vez la animación detenida, exportamos los datos, al igual que la anterior. Ya tengo por aquí los valores. Esta sería la animación ya detenida
Y aquí abajo en esta tablita, en la segunda que ven acá, estarían los valores de estos segundos datos, donde colocamos la velocidad diferente de cero, ¿vale? O la aceleración, pues. Entonces, ahora nos dice, paso 3, recopilación de datos. Abra los dos archivos descargados en el paso anterior en una hoja de cálculo, porque al darle exportar nos arroja una hoja de cálculo, y de ahí fue donde tomé las dos tablitas que acabamos de ver. Identifique los datos y coloque cada tabla en el espacio a continuación. Por acá, por este ladito, como ya les mostré, tengo ambos valores. Tengo ambas tablas. La tabla 1, donde la aceleración es igual a 0, y la tabla 2, donde la aceleración es diferente de 0. Estos serían los datos que nos arroja ambas tablas. Ahora, nos dice, paso 4, análisis de datos. Realice una gráfica de posición en función del tiempo para cada tabla del paso 3. Realice una gráfica de velocidad en función del tiempo para cada tabla del paso 3. Realice una gráfica de aceleración en función del tiempo para cada tabla del paso 3. Cada gráfica debe presentar una línea de tendencia y presentar ecuación en el gráfico como apoyo en la construcción de las gráficas. Bueno, eso ya lo dice lo del CIPAS, ¿vale? Entonces ahora por este lado tengo las tres gráficas y las ecuaciones de cada una de ellas. Este paso consistió en observar dos tablas generadas pues en el simulador, que es la tabla 1 y la tabla 2, que representan dos tipos de movimientos rectilíneos. La primera tabla muestra un movimiento rectilíneo uniforme o MRU. En este caso, la velocidad del objeto permanece constante en todo momento, por lo que la posición cambia uniformemente con el tiempo. La segunda tabla corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MRUA, donde la velocidad del objeto aumenta progresivamente debido a una aceleración constante. En ambas tablas se registraron los valores del tiempo, posición y velocidad, los cuales serán claves para analizar los componentes de cada movimiento y representarlos gráficamente. Y que aquí, como podemos ver, están las ecuaciones, ¿vale? Ahora, el ejercicio nos dice, paso 5, interpretación de resultados. Para este caso nos dice que analice los resultados obtenidos y presente sus conclusiones a continuación. Aquí por este lado ya saqué las conclusiones, se los voy a leer. Dice, el análisis de los resultados evidencia las diferencias clave entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el MRU, la posición cambia de manera uniforme con el tiempo, debido a una velocidad constante, mientras que en el MRUA, la aceleración constante provoca un aumento progresivo de la velocidad y una trayectoria cuadrática en la posición. Las gráficas reflejan estos comportamientos, permitiendo una representación visual clara de cómo varían posición, velocidad y aceleración con el tiempo. Este estudio confirma los principios teóricos de la cinemática y resalta su importancia en aplicaciones prácticas como el diseño de sistemas de transporte y análisis de movimientos en diferentes campos. Esta sería la conclusión de los resultados que nos arrojó las gráficas anteriores. Ahora nos dice, además responda a las siguientes preguntas. A. ¿Cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento? B. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? C. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Estas tres preguntas también ya las respondí, como pueden observar en esta imagen. Nos dice que para la pregunta A, se puede diferenciar un MRU de un MRUA observando las gráficas de posición, velocidad y aceleración. En el MRU, la gráfica de posición versus tiempo es una línea recta, la de velocidad versus tiempo es una línea horizontal y la de aceleración es nula. En cambio, en el MRUA, la posición versus tiempo sigue una curva parabólica, la velocidad versus tiempo es una línea recta inclinada y la aceleración es constante y diferente de cero. Estas diferencias reflejan el cambio en la velocidad en el MRUA debido a la aceleración. Para la pregunta número B, nos dice, cuando la aceleración es cero, el movimiento deja de ser uniformemente acelerado y se convierte en rectilíneo uniforme. Esto significa que la velocidad permanece constante en todo momento
y la posición cambia de forma lineal con el tiempo. Básicamente, el objeto se mueve a una velocidad fija sin experimentar cambios en su rapidez o dirección. Para la pregunta número C, nos dice que el área bajo la curva en una gráfica de velocidad versus tiempo representa la distancia recorrida por el objeto. En el caso del MRU, donde la velocidad es constante, el área es simplemente un rectángulo que refleja la relación directa entre tiempo y velocidad constante. En el MRUA, donde la velocidad cambia linealmente, el área es un trapezoide o un triángulo, reflejando que la distancia recorrida aumenta de forma acelerada con el tiempo. Ahora, paso 6. Aplicación. Tomen las ecuaciones de las líneas de tendencia obtenidas en el Excel, o sea, estas que tenemos por acá, estas que porción versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, y con ellas hago una comparación con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, usando estas ecuaciones para calcular la velocidad de un motociclista en los tiempos de tiempo igual a 25 segundos y tiempo igual a 35 segundos. Realízalo tanto para el MRU como para el MRUA. En este caso tenemos cálculos adicionales para determinar la velocidad del objeto. Es esta imagen que tengo por acá. Aquí estarían todos los cálculos para determinar los tiempos de 25 segundos y 35 segundos, tanto para el MRU como para el MRUA. En el MRU, según podemos ver en estas ecuaciones, la velocidad es constante en todo momento, por lo que a 25 y 35 segundos la velocidad sigue siendo la misma que al inicio. Mientras que en el MRUA la velocidad aumenta con el tiempo, debido a la aceleración constante. Esto se refleja en un incremento significativo de la velocidad a medida que el tiempo avanza, lo que podemos calcular usando la ecuación obtenida de las gráficas que les mostré anteriormente. Este análisis anterior nos permitió confirmar las características del MRU y el MRUA, evidenciando cómo se comportan estos movimientos en distintos instantes de tiempo. En conclusión, este ejercicio fue muy útil para comprender las diferencias y características de los movimientos rectilíneos, tanto uniforme como uniformemente acelerado. A través de las tablas, las gráficas, las ecuaciones y la simulación y los cálculos adicionales, por supuesto, pudimos analizar cómo cambian la posición, velocidad y aceleración con el tiempo. Espero que esta presentación haya sido clara y útil para entender estos conceptos de la cinemática. Gracias por su atención.